que lo hice. Excelente. Bueno, entonces comparto pantalla de vuelta. Habíamos quedado acá entonces. Bueno, entonces vimos ya la crítica, o sea, vimos en un primer momento las críticas que la modernidad, digamos, fue haciéndole a la figura divina y a la idea de que Dios pueda ser un fundamento. Vimos en este último bloque la crítica de Nietzsche a la razón y digamos, a limitar las pretensiones de universalidad de la razón y el carácter metafísico en última instancia de la razón. Y ahora vamos justamente un poco al diagnóstico que Nietzsche hace de la cultura occidental en su época y que justamente se sigue de todo esto que estábamos diciendo, de la muerte de Dios en un sentido amplio como una muerte de los valores que fundamentan la cultura occidental y de la razón como aquello que intentó suplantar a Dios y, por lo menos para Nietzsche, no lo logró. Entonces tenemos la amenaza del nihilismo, o el Abgrund, es un término alemán que significa sin suelo, o falta de suelo, falta de fundamento, digamos. La experiencia de la falta de fundamento, que vendría a ser el nihilismo. Estamos viendo entonces que la muerte de Dios trajo en primer lugar la pérdida de los arjai, o sea, de los fundamentos, en un sentido metafísico, en un sentido moral y demás, y que en un principio la razón intentó ocupar el vacío que dejó Dios, en la forma de una fundamentación racional de los valores morales, una fundamentación racional de la existencia de Dios o del mundo, una fundamentación racional de diversas cosas. Ahora, por la crítica nietzscheana, la razón que mínimamente la vimos en el último apartado, y a la subjetividad, al sujeto moderno, justamente por esa crítica de ese Nietzsche, se ve que eso no es una posibilidad. La razón no puede ocupar el lugar que ocupó Dios antes. Y ahora, digamos, es como que nos quedamos sin el pan y sin la torta. O sea, quisimos correr a Dios para poner en su lugar la razón, y ahora tampoco podemos poner la razón ahí, y simplemente nos queda un vacío. No tenemos con qué llenarlo. Sin Dios y sin razón, se da una pérdida de los fundamentos morales, religiosos y sociales que ordenaban a la vida, por lo menos en Occidente. Entonces aparece la amenaza del Abgrund, digamos, de la falta de suelo, que es algo que se ve mucho en este texto que les decía, el aforismo de la bella ciencia, el loco, donde Nietzsche muy poéticamente y de manera muy linda, por decirlo de alguna manera, presenta esta experiencia, ¿no? La falta, pregunta como ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? No estamos girando sin rumbo, sin arriba y sin abajo. O sea, esta idea de ¿dónde estoy? Entonces, no estoy acá por una misión divina, no estoy acá porque mi entendimiento vaya a entender cómo funciona la realidad. ¿Por qué estoy acá, digamos? ¿Por qué estamos acá? ¿De qué sirve la razón? ¿Cuál es el fin, el sentido de todo esto? Y tenemos, más concretamente, que una humanidad que estuvo acostumbrada a bastardear lo terrenal, en general, a bastardear lo corporal, a bastardear lo vital, en la forma de el rechazo del cuerpo en el cristianismo, por ejemplo, el rechazo del mundo en general en el cristianismo, el mundo como un valle de lágrimas, justamente, como simplemente un tránsito tortuoso hacia el cielo, y en la forma de, por ejemplo, el desprecio del cuerpo frente a la mente, en la modernidad, la razón como lo que realmente vale en el ser humano, el cuerpo como algo que en algún punto casi que perturba nada más, no nos permite percibir con claridad, los sentidos nos engañan y demás. Les decíamos entonces una humanidad que en general bastardeó todo eso, lo terrenal, lo corporal, lo vital, de repente se enfrenta con que eso es lo único que tiene. Esa experiencia de contraste, digamos, es lo que produce en algún punto el nihilismo. Pese a los esfuerzos de la razón, decíamos, se abre así el nihilismo. La falta de respuesta a la pregunta por el fin y el por qué. Y ese escenario, digamos, es lo que Nietzsche ve que le está ocurriendo en su época a Occidente, pero que no es del todo consciente todavía. Porque mientras que Nietzsche está diciendo esto, están ocurriendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, contemporáneo a Nietzsche es Marx. Y Marx, en algún punto, predicaba que había, en cierto sentido, un sentido de la historia.
el sentido de la historia es la revolución del proletariado. La historia tiene una dirección. Después esto se complejiza, hay distintos Marx, él se dice distintas cosas, pero digamos, la idea de que era posible encontrar un principio rector detrás de la historia, detrás de cada acontecimiento, detrás del funcionamiento de los sucesos, todavía estaba. Hegel, que es como uno de los grandes pensadores previos a Nietzsche, postulaba también que había un sentido de la historia va en una dirección, en su caso a fundamentar el Estado moderno. O sea, a nosotros, en el presente, digamos, no nos suena tan raro la idea de decir, y sí, no hay un sentido del universo, no hay un sentido de la historia, no tiene por qué haber una razón detrás de todas las cosas. Pero en la época en la que Nietzsche escribe esto, es algo bastante fuerte lo que está diciendo. Recién se estaban, o sea, hace no tanto que había caído el dominio de la religión en Occidente, y el proyecto moderno todavía estaba produciendo resultados y tenía credibilidad en muchos ámbitos. Y de hecho, siguió teniéndolo. Hay gente que, no sé, por ejemplo, la ciencia, el positivismo del siglo XX confiaba fuertemente en la idea de progreso. Hay un progreso histórico. La ciencia avanza linealmente al conocimiento de la realidad. Es decir, estas ideas de que hay un orden, una justificación de toda la historia humana, están. Y Nietzsche en algún punto lo que hace es decir, todo eso es un intento de traer de vuelta la ilusión que nos daba el cristianismo, de que hay un sentido detrás de todo esto, y el sentido está establecido por Dios. Hay un sentido para la existencia humana, para los valores humanos, para la razón humana, y etc. Y ese sentido es un sentido que no es contingente, no tiene que ver con la supervivencia humana, no tiene que ver con tal o cual cuestión histórica, tiene que ver con el sentido último de la realidad. El creador y rector del universo nos dio un propósito. Y en este caso, bueno, se intenta decir algo parecido con otros argumentos. La razón tiene un lugar privilegiado en el mundo. El ser humano tiene un lugar privilegiado en el mundo. El rol de conocer, el rol de dominar, el rol de progresar, el que sea, pero algún rol tiene. Y es un rol que no depende de tal subjetividad particular, tal condición histórica. Es el sentido real de la humanidad. Bueno, Nietzsche en algún punto, mediante todos esos argumentos, niega esa fundamentación metafísica de la vida, de que hay algo más allá de esto terrenal que explica por qué lo terrenal es como es. Un ejemplo muy claro, como decía, es lo que ocurre con el cristianismo. El cristianismo le resta valor al mundo en general. El cuerpo humano es frágil y decadente. El mundo es un valle de lágrimas. Solo abundan tragedias, muerte y enfermedades. Somos efímeros y pecaminosos. No tenemos lugar de redención en este mundo y no podemos tenerlo por cómo es el mundo. Por lo tanto, la única vía de redención tiene que estar más allá. Esa idea se extrapola en algún sentido, como decíamos, en la racionalidad. El cuerpo es lábil y es contingente, y se enferma y engaña. Los sentidos engañan. El mundo cambia constantemente. No tenemos nada en lo cual anclarnos porque todo está en perpetuo movimiento, excepto la razón humana. La razón humana nos da un anclaje, es universal, se basa en conceptos y no en cuestiones particulares. Es decir, la razón justamente ocupa el lugar que venía a ocupar antes el trasmundo. Los conceptos son como una especie de trasmundo para Nietzsche, en ese sentido. Como, de hecho, el caso más claro de eso son las ideas platónicas, ¿no? Ideas que están en otro plano, directamente. No necesariamente un plano metafísico, pero algo que es difícil conciliar con el mundo sensible, por lo menos. Y así, los proyectos de la razón se basaron en esto, en construir un anclaje racional. Como decía la profesora Colombani en la clase pasada, en algún punto lo que Nietzsche dice es, todo eso que se está diciendo es producto del miedo. Tienen miedo al cambio, tienen miedo al movimiento. Y como tienen miedo al cambio y al movimiento y a la fragilidad de la vida y a las tragedias que hay en el mundo, necesitan inventarse una explicación de por qué hay algo que está más allá de todo eso y que tiene que ver con la razón humana y su dignidad y su privilegio. Bueno, Nietzsche en algún punto nos dispensa, nos quita la posibilidad de creer en eso, y lo que dice es, si vamos en algún punto a fundamentar la vida,
por decir una palabra complicada y fundamental, el fundamento no puede ser metafísico, no puede estar más allá de este mundo. Si fundamentamos la vida, hay que fundamentarla como es, digamos, con la fragilidad que tiene en el medio, con los males que hay en el medio, con las tragedias que tiene en el medio, con todo lo que hay en el medio, también con lo bueno que hay en el medio, no solamente con sus partes débiles. El hecho es que Nietzsche, y ahí es donde me entra la parte positiva, que no vamos a poder tratar en esta clase, Nietzsche lo que propone no es simplemente, bueno, ya está, perdimos la batalla, murió Dios, murió la razón, no es una llamada a la inacción o a la decepción o a la muerte. Es un llamamiento al revés, porque la filosofía de Nietzsche es muy afirmativa, es plenamente afirmativa de este mundo, es una afirmación de la vida sin pintarla de color de rosa, digamos. A aceptar las condiciones de la vida y hasta alegrarse de esas condiciones. Aprovechando que hay tiempo todavía, podemos pensar justamente en lo que él trata en el ejemplo de la tragedia griega, como un fenómeno literario interesante para pensar eso. En la tragedia, por ejemplo, un ejemplo contemporáneo, y acá ya podemos cortar la presentación, si quieren pueden prender las cámaras y lo charlamos un poco más. Por ejemplo, pensemos en Game of Thrones, ¿no? La conocida serie. ¿Qué es una de las cosas que más nos atrae de Game of Thrones? Que no tenemos, por lo menos en las primeras temporadas, ¿no? Que no tenemos en ningún momento idea de quién va a morir y quién va a seguir vivo. No importa si es el protagonista, si es el personaje que más queremos, no importa nada. De un capítulo para otro se pueden morir todos los personajes importantes y cambia todo el repertorio. Uno diría, bueno, eso es terrible. O sea, de hecho, vemos cuando pasa eso y nos ponemos tristes, la pasamos mal. Ahora, uno se podría preguntar, ¿y por qué lo vemos entonces? ¿Qué nos llama de eso? En algún punto, el argumento de Nietzsche es que la magia de ese género, que nace en la antigüedad, de la tragedia, es que nos revela algo de la vida, en realidad, que es que permite embellecer, o sea, darle un giro estético, digamos, a lo más oscuro, a la muerte, a la injusticia, a la enfermedad, al sufrimiento. Es una forma de poder, él lo dice algo como santificar hasta lo más macabro. Santificar tanto a lo bueno como a lo malo, digamos. Que de hecho, si lo pensamos, es algo que pasa mucho en la ficción, ¿no? Se habla constantemente de un buen antagonista, un buen malo en ese sentido. Como hay malos que no nos generan nada, digamos, villanos que no nos generan nada, tragedias que son indiferentes, y otras que están bien narradas, bien estetizadas, bien significadas, que nos llegan, nos gustan. En algún punto, Nietzsche quiere que hagamos eso con la vida. Que la tomemos en su dimensión trágica, porque es verdad que hay tragedia en la vida, y que la amemos en su totalidad. Y nos da como diversos motivos, diversas formas de afrontar esa tragedia y apropiarnos de ella y vivir con ella afirmativamente. Por ejemplo, no vamos a entrar demasiado en esto, pero esta frase que vimos al principio, lo que no me mata me hace más fuerte, en algún punto expresa eso. Las dificultades son, o pueden ser, depende de cómo uno las trasunte, un motor de crecimiento también. Las dificultades pueden ser buenas. Y no quiero transformar en esto, pero hay mucha gente que ve en esto de Nietzsche como si fuera una mentalidad de autoayuda emprendedurista de todo lo que pasa es para bien. Y no es eso tampoco la idea. La idea es que las dificultades se pueden transformar, en varios casos, en el motor, digamos, para una superación. Y eso tiene su propio valor. No es que todo lo que viene conviene. No, quizás se puede hacer convenir. Es un trabajo, es una labor. Y en ese sentido, digamos, podemos ya vislumbrar por dónde van a ir las propuestas nietzscheanas. Pero en principio, digamos, todo el recorrido que venimos haciendo es sacar del medio la religión, no hay un fundamento metafísico en Dios, sacar del medio la razón entendida como un fundamento metafísico, justamente no hay un sentido último cósmico, digamos, de la razón humana, saquemos eso del medio, y veamos a la vida
en su plexo completo, digamos, en su generalidad, con lo bueno y con lo malo, y tratemos de hacer algo dentro de ese mundo que nos permita vivir. O sea, que tomemos el mundo como es y afirmémoslo como es, sin ir más allá de él para justificarlo. Y eso es lo que se vería un poco más adelante en la herencia nietzscheana, por ejemplo, en las figuras de Michel Foucault, el cuidado de sí y demás formas de tratar justamente la vida en su dimensión vital, no a través de una metafísica. ¿Se entendió más o menos la presentación? Muy bien. Una maravilla la presentación. Muchas gracias. Muy, muy bien. Gracias. Bueno, veo que acá me dicen que estuvo claro, me alegro muchísimo. Obviamente, como les decía, si ahora tienen preguntas, me las pueden hacer, si no, me las pueden hacer por el aula virtual en su momento. Este trabajo práctico, este PowerPoint, perdón, lo voy a subir. Mati, te interrumpo. Sí. ¿Vos podés subir esto al aula virtual? ¿Vos tenés Sí. autorización? No tengo autorización, pero le puedo pedir a Nair que lo suba. Yo contacto con ella, así que nada, se lo paso y ella lo puede subir. Te pido por favor, porque yo no sé hacer nada de eso. Pedile a Nair que ella te ayude. Perfecto. Perfecto. Así esto queda. Genial. A ver. Bueno, me dicen que se entendió. Me alegro mucho. Me sobró un poco de tiempo. Pensé que me iba a demorar más en Kant y Descartes. Pero nada, lo mismo. Si alguien tiene algo que quiera comentar ahora o preguntar, podemos aprovechar el tiempo que nos queda. No sé si vos, Cecilia, querés comentar algo o completar la figura. No, no quiero superponer mi discurso al tuyo. Me parece impecable lo que hiciste. Era tu espacio y lo ocupaste fantásticamente. Por lo tanto, ahí tenés, yo después hablo más organizativamente de lo que sigue, pero en el chat tenés una pregunta, Mati. Sí, me hacen preguntas de recomendación de lectura. A ver, yo había... a ver si te lo puedo escribir. Un segundito. Sí, yo lo primero que les recomendaría de lectura, si quieren seguir con esto, es, yo mencioné un par de textos. El primero es, lo escribo en el chat, sobre, perdón, un segundito que tengo la mayúscula, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ese texto es el que, en el que veíamos esto de que el intelecto son como las garras del ser humano, y esta crítica que la verdad es una hueste de metáforas, un ejército de metáforas en movimiento. Es un texto muy lindo, muy breve, muy denso, en el cual, pese a que es un texto de juventud, de Nietzsche, ya se ven muchas cosas que después van a ser temas de su obra en general. Después, otro que recomendaría es un aforismo, que es El loco, que está en La Galla Ciencia, o El Gay Saber. Tiene muchas formas de traducción ese título. Es una traducción problemática porque uno asocia la palabra gay con otras implicaciones, pero gay significa simplemente feliz en ese significado. O sea, gay, la galla sí sería como el saber feliz. La ciencia jovial, a veces se lo traduce. En ese aforismo, decía, se trata de esta cuestión de la pérdida del horizonte y la muerte de Dios, y un poco se ve esta cuestión que decíamos, que les planteaba, de que, o sea, el loco en ese caso les va a decir que Dios murió y los otros se la ríen, como diciendo, sí, obvio que se murió Dios, jajaja, mirá qué noticia que nos traes, como haciéndose los superados, una especie de ateos superados, y lo que viene el loco a decirles es, no, ustedes no se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que se murió Dios metafísico, o sea, Dios religioso nada más. Dios está detrás de sus creencias aparentemente ateas también. Así que eso está interesante, como una especie de diagnóstico de su propia época, que hace Nietzsche.
Después están los textos de la profesora Colombani también. Uno era el que creo que les había recomendado para esta clase, que era Nietzsche y San Agustín. Había otro texto más, ¿no? Creo que yo de hecho lo había puesto en... No sé, yo creo haber subido uno que se llama Dios después de la Sí, muerte de Dios. ese texto, me parece muy Bien, claro. ya está subido y voy a elegir de mi libro sobre Foucault, que se llama Foucault y lo político, algún trayecto donde vincule Foucault y Nietzsche, y lo voy a subir como un material asincrónico. Genial. Después, bueno, hay textos más generales, al estilo como manuales sobre Nietzsche. Hay un texto de Cragnolini que se Sí, llama excelente. Nietzsche, la moral y el nihilismo. Ahora lo escribo. Así como más al estilo manual, que está bueno, para entrarle así más panorámicamente. Y alguien me preguntaba ¿en qué punto Nietzsche con los filósofos alemanes anteriores o los continúan? Y rompen un montón de puntos con los filósofos alemanes. No sé, por ejemplo, piensen en... Son temas que no se vieron igual, así que no sé si tiene mucho sentido tratarlos, o por lo menos en profundidad, pero por ejemplo Hegel, que es de los últimos que estaba antes de él, postulaba que todo lo real es racional y todo lo racional es real. O sea, piensen en el contraste entre esa frase y lo que estábamos diciendo recién. O sea, la razón como sustrato de toda la realidad. O la idea de que hay un sentido, un fin de la historia, digamos. La historia tiene una dirección. Eh, Obviamente, Nietzsche sería crítico de eso también. O, por ejemplo, el intento de Kant de fundamentar la moral en la razón. Eh, para Nietzsche eso tampoco tendría sentido. Y le da muchas críticas a esa posición. O sea que en líneas generales Nietzsche es bastante rupturista. Es un filósofo, digamos, si hay un filósofo del cual es difícil hacer la genealogía en algún sentido, es de Nietzsche, irónicamente, porque, o sea, tranquilamente podría, haciendo contrafactivo, ¿no? Podría no haber surgido. O sea, es un filósofo que choca mucho con lo que estaba pasando. Eh, Así que yo diría que, si bien conserva, digamos, es como que retoma los tópicos para criticarlos, en ese sentido hay una especie de relación filial con los filósofos alemanes que le precedieron, en términos de sus respuestas, es muy rupturista. Por eso también se suele pensar que es el que da el paso a la posmodernidad. Es como un filósofo de bisagra a una nueva forma de hacer filosofía. Así que esa sería su relación, pienso, con los filósofos alemanes. Bien, luego de esta magnífica clase, de esta exposición tan cuidadosa, tan valiosa, no voy a trabajar en el tiempo que queda nada sobre Nietzsche. Quiero que haya sido la clase de Mati. Por lo tanto, lo único que me resta decir, recordar nuevamente, es nuestra dificultad con el calendario. Tenemos un feriado nacional y 2 viajes míos a Mar del Plata, uno el 14 para tomar examen, otro el 28, donde es obligatorio para ustedes asistir por lo menos en este horario a las jornadas de filosofía antigua. Debo darle lugar a la otra persona que ganó el concurso de estudiante ayudante, que sé o me anticipó que va a tomar Simone de Beauvoir. Por lo tanto, yo voy a cambiar el rumbo de lo que hago habitualmente, que era
después de Nietzsche, retornar a Descartes para dar el discurso del método, ya que en los prácticos se dan las meditaciones metafísicas. Me parece que la lenta muerte de Dios, los fuertes embates a los que se ha referido Mati, aludieron a Descartes. Por lo tanto, voy a recoger el guante de esta clase y voy a pensar qué pasa después de la muerte de Dios. Entonces, voy a ir a Sartre y voy a ir a Foucault, que será en principio nuestro proyecto para la clase próxima, Sartre como mínimo. Ese día, el lunes próximo, voy a dar las fechas del segundo parcial, cuándo voy a subir el parcial y cuándo va a haber que entregarlo. Y mi idea es, de las 3 clases que perdemos, la última no se pierde, en realidad son las jornadas de filosofía antigua, no es una pérdida, es una inversión. De las 2 clases que no vamos a tener, mi idea es recuperar una, pero eso tiene que ser fuera de lunes, obviamente. Por lo tanto, el lunes que viene veremos si nos podemos poner de acuerdo en una recuperación. Bueno, queridos, yo aplaudo de nuevo a Mati, como lo hice, ni bien terminó. Me ha encantado compartir el trabajo con él.